Y ahora abrimos nuestra tertulia de humanidades que llega a Islandia cada 15 días gracias a la colaboración de Eusku Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de fútbol, porque el fútbol no solo entretiene y ocupa a millones de seres humanos de todo el mundo, sino que para muchos aficionados representa un valor importante en sus vidas. Más que un deporte, más que un espectáculo, más que un hobby, más que una válvula de catarsis social, el fútbol actúa en el siglo XXI como un poderoso aglutinante de las identidades sociales. En los últimos tiempos, además, el fútbol ha comenzado a analizarse desde diferentes puntos de vista. Incluso los clubes, a través de sus fundaciones, están debatiendo sobre el fútbol y su relación, por ejemplo, con la cultura, como la Fundación Athletic con su club de lectura y sus festivales literario y cinematográfico, o la Fundación Real Sociedad, que estos días celebra el primer festival Corner dedicado al fútbol y la cultura. Por eso hemos invitado hoy al autor de una tesis doctoral pionera en abordar el fenómeno del fútbol desde un punto de vista antropológico y sociológico. Para ello se ha introducido entre los aficionados que cada fin de semana participan en los partidos de su equipo, tratando de entender con perspectiva científica las emociones y los valores que se generan en torno al llamado deporte rey. Nos lo va a presentar ya nuestro buen amigo Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, compañero. Feliz. Cultura y fútbol, ese binomio que acabas de mencionar, Quique, es efectivamente la sustancia de la tesis doctoral de nuestro invitado, que se llama Guillermo Acuña, es investigador de la Universidad de Granada y doctor por la misma, con una tesis que lleva ese título, La cultura de gradas en el fútbol. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes, Juan. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Euskadi en este rato. Oye, Muchas Guillermo, gracias. ¿qué te parece si nos cuentas así ya de entrada cuál fue el objetivo y la metodología que has empleado en tu tesis? Claro. Bueno, en cuanto al objetivo que se pretendía alcanzar, pues estuvo centrado en conocer un poco y caracterizar la cultura que se genera en las gradas. En mi caso concreto, pues en Los Cármenes, ¿no? En el campo del Granada Club de Fútbol. Durante estos años últimos que estuvo en primera división, aproximadamente durante 3 años que duró el estudio. Y asimismo, pues intentamos conocer la identidad que se construye y que vincula a la gente que acude al estadio de fútbol a su propio territorio y que le propicia una serie de emociones y pensamientos relacionados con su propia cultura. Oye, en tu tesis defines el fútbol como un hecho social total. Nos parece una afirmación muy rotunda. Igual no tenemos idea del alcance. ¿Nos podrías ayudar a entenderlo? Sí, claro. Es un término un poco técnico, ¿vale? Nace de un antropólogo que a lo mejor os suena chino, se llama Mauss, y lo que trataba de referirse, no se refería al fútbol, él en concreto, pero trataba de hacer referencia a un fenómeno en concreto que trate en mayor o menor grado que todos o casi todos los sectores sociales y los niveles de la cultura. Y en ese sentido el fútbol pues lo cumple, ¿no? Porque además de tocar el deporte, por supuesto, pues también trata la economía, la educación, la moda en ocasiones o incluso la ideología de las personas. Es bastante parecido al papel que desempeñaban, por ejemplo, pues la religión en otra época o incluso en otras zonas del mundo actualmente, o los partidos políticos. Ya, sí, o sea, más aún que lo que pudo ser el circo para los romanos o los torneos caballerescos de la Edad Media, ¿no? Más que eso. Sí, totalmente, mucho más, porque date cuenta, es que la moda, la tecnología, en fin, la política incluso, todo se ve afectado por el deporte, y todo lo que sucede en un estadio, si lo piensas, condiciona el pensamiento de muchos aficionados. Claramente. Y Guillermo, ¿tú crees que exageran quienes ven el fútbol como una simbolización de la guerra? Y en ese sentido, pues lo interpretan como un progreso para la civilización, porque claro, en vez de matarnos en los campos de batalla, como hacíamos antes, pues hoy competimos por hacer historia, que es eso que gusta tanto decir ahora, todos los fines de semana alguien hace historia, por hacer historia del campo de fútbol, por encontrar un lugar en la gloria de la Champions League, de la Copa de Europa, el Mundial. Viene a ser un poco, no sé, ahí hay un paralelismo, bueno, ¿no? A ver, voy a intentarlo sin dar muchos rodeos otra vez, ¿vale? A ver, venga. Está claro que partimos de una base en la que entendemos que la gente entiende el fútbol como un hecho que trasciende el deporte o el espectáculo, ¿no? Para ellos es algo más, es más que ganar o que perder. Pero claro, esa realidad virtual que se genera en el fútbol y que yo he estudiado, ¿no? Y que la veo hasta normal, pues cada uno
la lleva hasta un extremo. Los más radicales la llevarán un poco más allá, y la batalla, como tú dices, durará de domingo a domingo, y entre semanas pues velarán armas, y para el resto, pues una vez que acaba el partido, pues 2 o 3 horas después ya están un poquito más relajados, y ese símil pues como que se apaga un poco, ¿no? Pero como tú dices, la guerra y el deporte a lo largo de la historia han estado muy unidos, y en el caso del fútbol, pues lo podemos ver continuamente, ¿no? Con las expresiones literarias que se relacionan, el cancerbero como el portero, fusilar la portería, claro, sí. cualquier cosa, sí, asediar la portería. Sí, me acuerdo que falleció un futbolista en el campo de fútbol, y unas semanas después se extendió una pancarta gigantesca en una gradería enorme, que decía: sí, gloria a los caídos en el campo de honor. Totalmente. Eso era, esto era las trincheras de Verdún. Sí. Oye, también nuestros oyentes participan, ¿no? Señora Acuña, ¿son compatibles cultura y fútbol? Se me hace raro el binomio, porque viendo los energúmenos que vienen mañana, hace referencia al partido que tiene mañana el Atlético con los rusos, y que parece que han puesto a la ciudad bajo asedio. No sé si es que solamente tienen pasión y nula razón, o es que a los demás nos falta pasión para comprender. No sé, aquí se pregunta a nuestro oyente si la guerra sigue instalada en las cabezas de algunos aficionados. Pues yo tenía pensado incluso comentar esto, que os voy a contar a vosotros que estáis experimentando en primera persona pues los estragos que están haciendo desde otros equipos europeos, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que os contaba. Hasta cierto punto me parece comprensible pues que la gente quiera identificarse con alguna causa, sentirse parte de un colectivo, ¿no? Lo que siempre decimos, en España ocurre a menudo. Lo que me sorprende en lo que estoy viendo, por lo menos por los medios de comunicación, es como en otros lugares de Europa, llámese en Moscú con el Spartak que ha llegado a Bilbao, uh-huh, o el Zenit hace unas semanas en San Sebastián, sí, señor, sí. Pues lo único que lo relaciona realmente, o lo que parece relacionarlo, es la violencia, uh-huh, y en torno a eso es lo que gira, es decir, no se plantean ni siquiera la importancia del partido, o que puedan ganarlo o perderlo, sino uh-huh, simplemente reventar la ciudad. Oye, vamos a dejar un poco de lado este tema de la violencia, porque es que hay tantas cosas de las que hablar, que a mí me gustaría comentar una cosa contigo, Guillermo. Sí. En la tesis te ocupas de los aspectos formativos y deformativos del fútbol desde el punto de vista de niños y jóvenes. A pesar de que no todo lo que se ve en los campos de fútbol sea ejemplar ni edificante, ¿tú crees que el fútbol es, o puede ser, como se ha dado en denominar, una escuela de vida? Pues mira, desde mi experiencia tengo los mismos argumentos en contra como a favor de lo que de que lo sea, de que sea una escuela de vida. Uh-huh. Lo que tengo claro es que el fútbol de alto nivel y de rendimiento, tal y como se estructura, no puede ser educativo por sí mismo. Porque mira, por ejemplo, desde dentro se discrimina, se elige a los mejores, a los más altos, o a los más rápidos, o a los más corpulentos, y se separa del resto. Uh-huh. Se les restringen de muchas de sus diversiones, no pueden hacer otros deportes, el sábado quédate en casa para jugar el domingo, uh-huh, pero es que desde fuera es todavía peor, porque se aplaude al jugador que finge, si es de tu propio equipo y es para conseguir un penalti, yeah, o si entra con dureza a la estrella del equipo rival. Claro, esto no es muy edificante, claro. Claro, eso no me parece para nada educativo. Entonces, sí que me parece que hay un hilo de esperanza, y es que en muchas ocasiones pues, podemos ver actitudes de fair play, de respeto entre futbolistas, la superación de casos de superación de uno mismo, el sacrificio por el grupo. Hay ciertos comportamientos que sí que me lo parecen. Entonces, bajo mi opinión, el deporte espectáculo para los niños y para los jóvenes debería de verse acompañado de un educador, llámese padre, llámese una persona que les sepa explicar el porqué de algunas actitudes que se ven en el campo. Uh-huh. Esa es mi opinión. No sé, cada uno educa como quiera. No pocas veces ocurre lo contrario. Vemos la grada con los padres y eso, vamos, es terrible. Es esos padres que van a salir, estos chavales. Sí, efectivamente. Oye, Guillermo, y el himno este del centenario del Sevilla dice: sevillista será hasta la muerte, ¿te acuerdas? Vaya.
Oye, hay algunos clubes como el Español, el Betis, el Atlético de Madrid, que esto lo lleven literalmente y tienen columbarios para alojar las cenizas de los hinchas, para descansar ahí eternamente. San Mamés, que como sabes es la catedral, hubiera debido tener, pero al final no se llevó a cabo con la reforma, es un tema que quedó aparcado. Y últimamente vi en internet, me impresionó muchísimo, unos ataúdes que se fabrican en madera artesanalmente con la forma exacta del Estadio Santiago Bernabéu, una cosa impresionante. Bueno, Sí. oye, no sé si era Vázquez Montalbán o quién fue aquel que dijo que el fútbol era o es la religión del dios esférico. No desbarraba mucho, ¿no? Pues no, sí que era Vázquez Montalbán, tengo aquí su libro aquí al lado. Y como tú dices, salvo lo de los ataúdes del Madrid, que ya me parecía alucinante, el resto sí conocía un poco la historia. Es digno de estudio realmente, es que te pones a pensarlo y el fútbol está sustituyendo un poco a la iglesia, a los cementerios, al papel que cumplía la religión. Sí. Y los estadios de fútbol, como tú dices, se entierran cenizas, son el templo de culto, la propia catedral en San Mamés. Y como muestra no solo el nombre de Mamés, sino que el propio busto de Pichichi allí mismo en el nuevo San Mamés. Como si fuera un santo. Al que se le venera, que Claro. hay que entregarle flores la primera vez que se va. Bueno, y como es un montón de cosas, el arco que se lo han llevado a Lezama, pues también como un símbolo propio ya de la aquí. Un montón de cosas. El césped que se corta al final de una final, cuando se termina una final o que sea, como si fuera una reliquia y se reparte. El césped, Juan, y las redes. Y las redes, exactamente. Que se llevan Sí, también, sí. sí. Es He curioso. escuchado en televisión hace un rato también que a una grada del estadio de Anoeta le iban a poner el nombre Sí. de un Sí, aficionado fallecido, Aitor Aitor Zabaleta. Aitor Zabaleta, Sí, sí. sí, sí. Efectivamente. Mm. Pues lo mismo, venerándolo. Sí, se Es crea decir- un martirologio, se crea. Ujú. Oye, Guillermo, Totalmente. un detalle solamente porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Parece que el fútbol femenino cobra algo de fuerza. La presencia de espectadoras en los campos ha aumentado muchísimo. No sé si esto hará cambiar las formas del fútbol o simplemente esas personas se suman con entusiasmo a las formas ya adquiridas de comportamiento de los espectadores. Más bien es la segunda opción que has dado. Sí que estamos viendo que la presencia de las mujeres ha aumentado tremendamente en los últimos 10 años, hasta llegar casi a duplicarse. Actualmente pues están entre el 10 y el 20%, depende del campo, pero sí es verdad que seguimos viendo actitudes machistas continuamente en los estadios de fútbol. Incluso ellas se suman a esos insultos que no voy a reproducir porque estamos en horario infantil, pero, sí. pero siempre están relacionando lo negativo con lo femenino, pues por si protesta, si se queja, siempre es eso, nenaza y llorica, lo que menos, y por ahí por encima. Bueno, pues aquí ha estado Guillermo Acuña, alguien que se ha preocupado por analizar cómo son los comportamientos en el fútbol y particularmente en la grada, y que ha hecho con ellos una tesis que todavía no está publicada, pero ¿cuándo esperas tenerla en circulación? Pues próximamente, no voy a la fecha porque es que no la sé realmente, pero estamos viendo los detalles, precios, encuadernación y tal, con la Universidad de Granada, que finalmente va a ser con ellos. Y nada, muy muy ilusionado también de que en el futuro, pues quien quiera investigar un poco de fútbol, a lo mejor encuentra un documento con mi nombre. Este libro tiene interés para multitud de nuestros oyentes y de aficionados en general. Guillermo Acuña, muchísimas gracias por estar en Islandia y hasta cuando tú quieras.